Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, el día de ayer, la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule rechazó el proyecto Interconexión Internacional Los Cóndores Río Diamante, que iba a unir Chile con Argentina, una iniciativa que contemplaba la construcción de 72 torres de alta tensión en la cordillera de San Clemente, un proyecto que había generado también una fuerte oposición ciudadana y que acumuló más de 16.000 observaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué también había generado bastante interés este proyecto? Porque hace un par de días el actor Leonardo DiCaprio había alertado públicamente sobre los posibles impactos de este proyecto, específicamente en el hábitat de la ranita del pehuenche, y eso hizo también que en el fondo se estableciera también respecto a que este proyecto podía representar para esta ranita una especie que es endémica de la cordillera entre Chile y Argentina y que está catalogada además en peligro crítico de extinción, por supuesto una situación bastante desfavorable. Así que si bien este proyecto entonces el día de ayer el COEVA entonces lo rechazó, pero relevó entonces también la situación de qué pasa también con este animal endémico de Chile. Y para hablar acerca de este tema, específicamente acerca de la ranita del pehuenche, estamos en contacto con el director del Instituto One Health y especialista en conservación y por supuesto también médico veterinario, Claudio Assad, a quien estamos por supuesto conectando en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Claudio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, mejor hoy, ¿cierto? Que hace algunos días atrás. Muchas gracias. Sí. Bueno, Claudio, hablemos un poquito acerca de lo que nos ha dejado también, bueno, es lamentable a veces que tiene que venir a lo mejor una figura internacional a alertarnos acá dentro de lo que son los riesgos que podemos tener aquí en nuestra casa, en nuestro país y sobre todo también en poner en relevancia un mamífero también que es endémico de Chile y en qué situación está. Así que hablemos un poco también cuál es la situación también de la ranita del pehuenche y también que hoy día está en estado crítico. Sí, bueno, lamentablemente llegamos a esta situación. Yo creo que era evitable, ¿ya? El proyecto en su diseño no era un buen proyecto y el estudio de impacto ambiental, que fue lo que se votó anoche, ¿cierto? Y esta sugerencia del Servicio de Evaluación Ambiental favorable para aprobarlo, no era un buen informe, ¿ya? No se hacía cargo de los impactos evidentes que tenía este proyecto sobre la ranita del pehuenche, pero también sobre otros elementos de la biodiversidad, el paisaje, el medio ambiente en general. Eh, y esto puede haber sido distinto, ¿ya? Y esto yo creo que el primer mensaje es de que hoy en día el mundo ha cambiado, ¿ya? Y sobre todo este proyecto que ha tenido una oposición regional de la ciudadanía tan grande, más de 16.000 observaciones, no es algo menor, ¿cierto? Y por ende, esto de alguna forma también exige a las grandes empresas, a las transnacionales que desean desarrollar proyectos, megaproyectos, ¿cierto? Que tienen que tomarse esto en serio, ¿cierto? Tienen que desarrollar proyectos que sean, por un lado, ¿cierto? Desarrollen la actividad económica que buscan desarrollar con los beneficios que pueda tener a la población o al país o a la región, pero esto no puede ser a cualquier costo. Esto tiene que ser respetando algunos criterios mínimos, ¿cierto?, de protección del medio ambiente y nuestro patrimonio natural. Claudio, desde esa perspectiva, ¿qué está faltando justamente? Porque hoy día estamos en medio de no solamente esta, sino que otras polémicas en donde tenemos actuales autoridades que efectivamente hoy día critican que se detengan proyectos respecto del cuidado del medio ambiente. Tenemos también a las organizaciones medioambientales que hacen un trabajo de repente que es como David contra Goliat. Pero ¿qué pasa que no podemos llegar al equilibrio? Me imagino que en otras partes del mundo a lo mejor esta discusión ya se zanjó entre poder evolucionar hacia un desarrollo económico pero proteger la naturaleza. Debe existir la tecnología y grandes empresas que desarrollan proyectos. No creo que sea un costo demasiado alto poder, no sé, hacer un corredor para no pasar por una especie o buscar la alternativa para poder desarrollarse sin afectar a especies ni de tanto animales como vegetales.
Sí, mira, algo que a mí me deja muy, bueno, contento, pero más que nada tranquilo con la votación de ayer y la discusión que se dio ayer en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Maule, es que primó el sentido común, ¿ya? Este era un proyecto que no estaba bien diseñado, era un proyecto, y entrando en materia, al menos en la ranita del Pehuenche, es una especie en peligro crítico de extinción con un hábitat muy reducido, muy pequeño, de no más de 30 kilómetros cuadrados, y eso es una sobreestimación. Y la línea de interconexión y las torres de alta tensión pasaban por la mitad de esa población. No había que llegar a eso. Entonces, ¿qué lección creo que nos deja lo ocurrido ayer? Es de que los puntos intermedios sí se pueden lograr, por supuesto. Nosotros no nos oponemos al proyecto como un todo, ¿cierto? No nos Ujú. oponemos, por supuesto, que al desarrollo económico. Entendemos que es necesario, ¿cierto? Pero este se puede hacer a la par de la protección del medio ambiente, ¿ya? Mm. Entonces, cuando un proyecto, sea el que sea, se plantea esto de un inicio y es capaz entonces de mirar, tener más visión, Mm. ¿cierto? Y de poder plantearse en un territorio y poder construir algo con la comunidad, te aseguro que el resultado hubiese sido otro, ¿ya? Entonces esta visión es que yo creo que está quedando un poquito en el pasado, de una multinacional que llega a un territorio y que desarrolla el proyecto probablemente de la forma más económicamente beneficiosa, ¿cierto? Y llega a estas instancias finales, no es una buena estrategia, ¿ya? No es una buena estrategia. Y por el contrario, yo creo que lo que ha pasado, y si eventualmente el proyecto decide tomar seguir por otro camino, ¿cierto? Insistir con desarrollarlo, digamos, se ha generado una oportunidad bien interesante, donde se pueden generar situaciones de ganancia mutua, genuina, ¿cierto? Y donde, como les digo, el proyecto se puede realizar, puede tener beneficios para la inversión privada, puede tener beneficios para la sociedad, pues, particularmente las comunidades locales, ¿cierto? Y también una oportunidad para la conservación de la biodiversidad. Estamos conversando con el doctor Claudio Azar, quien es director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad y también del doctorado de Medicina y Conservación de la Universidad Andrés Bello. Claudio, en esa línea también, cuéntenos un poco más acerca de la ranita del pehuenche desde el punto de Ujú, vista de dónde vive, porque también se ujú, habla, quedan menos de 1.000 ejemplares. ¿Cuáles son mm, los lugares donde vive y por qué hoy día también está en esta condición de mm, estado crítico en el fondo? mm. Bueno, entonces llegando a nuestro protagonista, ¿cierto? Ujú. Uno de los protagonistas de toda esta discusión que ocurrió en las últimas semanas. La ranita del pehuenche, su nombre científico es Alzodes pehuenche, es una ranita que está adaptada a vivir en arroyos de alta montaña solamente en la región del Maule, Mm. asociado al paso pehuenche, al paso internacional, y también tanto por el lado chileno como por el lado argentino, en un Ya. área muy reducida, O ¿ya? sea, no la vamos a encontrar en otro lado. No existe en Mm, ninguna parte más del mm, mundo, mm. ¿ya? Un área muy reducida. Y esa es una de las grandes razones por cuál está en peligro crítico de extinción. Estas ranas se llaman las ranas de pecho espinoso y también los sapos o sapos Popeye, porque los machos de esta especie desarrollan parches espinosos de queratina en el pecho y en los dedos y antebrazos, y se les engordan los brazos en la época reproductiva porque los anfibios, el macho necesita abrazar a la hembra en el amplexo, que es la reproducción que tienen los anfibios. Y esta especie ya estaba amenazada por varias razones, entre ellas justamente la construcción del camino internacional, que cuando se construyó alteró los cursos de agua. En invierno se usa sal para derretir la nieve. En ese paso internacional, los anfibios no están adaptados para vivir en ambientes salinos, por eso no viven en los océanos, en los estuarios, ¿cierto? Y así hay otras amenazas: el cambio climático, la ganadería, enfermedades emergentes. Entonces este proyecto era realmente cruzar una línea roja, porque una especie que está en peligro crítico de extinción, que es el máximo riesgo antes de que la perdamos para siempre, este proyecto iba a poner una amenaza más, como si todo lo anterior fuese poco, y eventualmente nuestras autoridades, que ayer respondieron favorablemente, podían haber sido responsables de la extinción de una especie, algo que hubiese sido inédito en la historia reciente de nuestro país.
Ahí, Claudio, doctor, en ese aspecto hay experiencias, por ejemplo, y hay un trabajo bien robusto, usted también participa de él, para proteger a la ranita de Darwin, que hoy Ujú, día también la tenemos en zonas ujú. específicas, sobre todo Incluido Concepción, incluido Concepción. históricamente. Pero se están haciendo trabajos y hay trabajos que están dando buenos resultados, porque efectivamente la ranita de Darwin hoy día está, por ejemplo, ya teniendo otras especies, está en el fondo ahí el trabajo dando frutos. Con esta ranita que hoy día es tan específica, como mencionaba Leslie, que la Ujú, encontramos solo, usted nos explicaba, la encontramos solo en la región del Maule, ¿hay algún lineamiento? Porque usted también trabaja con unas ranitas ujú, en el norte. ¿Es ujú. posible que con estas especies que están en lugares tan reducidos se pueda hacer un trabajo quizás similar a lo que se hace con la ranita de Darwin? Sí, por supuesto, por supuesto. La estrategia binacional de conservación de la ranita de Darwin, que fue lanzada por primera vez en el 2018, y que el miércoles de la próxima semana vamos a relanzar su actualización, que es el plan 2026-2040, es un excelente ejemplo de cómo todos los actores relevantes pueden participar en la creación de documentos que son técnicos, que tienen una tremenda evidencia científica, muchos años de trabajo, y donde participan todos los sectores. Esto es, por supuesto, que la academia, pero los organismos públicos, organismos de la sociedad y el sector privado, ¿ya? Ese es un buen ejemplo donde todos estos actores, no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero se puede, ¿ya? Todos los actores que tienen intereses en esta especie se pueden sentar en la mesa y cuando eso ocurre, se generan las confianzas y se genera este documento robusto que ha sido reconocido a nivel internacional, se puede avanzar de forma conjunta, ¿ya? Estamos tratando de hacer lo mismo con las ranas del norte, los termatobi, que son ranas que viven sobre los 2000 metros de altura, que están desapareciendo a una velocidad muy rápida y que viven entre Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. En Ecuador hay tres especies que se creen extintas. Y con la ranita del pehuenche podemos hacer lo mismo, por supuesto. Y este componente binacional también es un componente atractivo. Y es increíble cómo estas ranitas, que son a veces bien desconocidas, esta en específico, la ranita del pehuenche, que es microendémica del Valle del Pehuenche, en el límite de Chile con Argentina, pueden alcanzar notoriedad internacional, ¿cierto? Y lo que pasó recientemente con el apoyo bueno, el actor, ¿cierto? Muy conocido, pero un ambientalista consagrado, una voz autorizada en protección del medio ambiente como es Leonardo DiCaprio, nos dice de que estos temas no son solo importantes para una parte de la población, no son solo importantes para Chile y Argentina, sino que son importantes para el mundo. Hoy en día, en este proceso que estamos viendo de sexta extinción masiva de especies, la anterior, la quinta, fue por un meteorito, la actual es por causa del hombre, la humanidad es responsable de cuidar estas especies las que van quedando, ¿cierto? Y que no podemos ser responsables de una extinción más. Esto sería una tragedia para la humanidad. Mm. Y ahora este mismo rechazo, entonces, a propósito de lo que preguntaba Ángela, Claudio, motiva entonces también a poder hacer algo más en específico para poder apoyar la conservación de esta ranita, porque hoy día entonces entiendo que no hay ningún proyecto que apoye entonces evitar su extinción. Así es, así es. Es una especie que es poco conocida, ha sido poco estudiada, ha sido estudiada más en los últimos años por varios colegas en Chile y en Argentina, pero hasta ahora ha habido pocas acciones de conservación. De hecho, esta especie, además de lo que les he contado, no está presente, no está protegida oficialmente, pues, en ningún área protegida, ya sea estatal o privada, por tanto por el lado chileno o argentino. Entonces es una oportunidad para avanzar tanto de forma correcta en las necesidades, por ejemplo, que hay del desarrollo del sector eléctrico, ¿cierto? Y la integración con Argentina, por supuesto, que eso hay que avanzarlo, pero también se puede avanzar en la conservación de la biodiversidad y con foco en nuestras especies que son microendémicas y que tienen un alto riesgo de extinción. Profesor, ¿y declarar una especie como en este caso la ranita pehuenche es muy lento? ¿Tiene que hacerse partícipe, me imagino, el Estado o son organizaciones las que pueden ir empujando este tema? ¿Es un proceso muy engorroso? ¿Tú te refieres a clasificar su riesgo de extinción o en Sí, generar un plan de conservación? no, declararla como prioritaria Ah, para su cuidado, como usted decía, mm, establecer un perímetro de conservación, de cuidado.
No, procesos muy largos, de mucho trabajo, Ya. ¿cierto? No son imposibles, pero son primero parte con conservaciones, con proyectos que estén financiados, con talleres, ¿cierto? Con, digamos, compromisos que no son de personas, sino que no son institucionales. Pero eso lo podemos empezar a echar a andar ahora. Estamos en un buen momento, ¿cierto? Porque esta ranita alcanzó gran notoriedad, ¿cierto? Nacional y a nivel internacional. Y se puede avanzar, ¿cierto? Pero es un camino largo, pero bueno, hoy día podemos comenzar y estoy seguro que en los próximos años, 10 años puede ser, podemos tener documentos concretos y acciones concretas que van en la protección de esta especie. Ay, tremendo a largo plazo, sí, Sí. el trabajo, pensando igual en 10 años. Parece que obviamente tenemos esta buena noticia de que al menos entonces la Comisión de Evaluación Ambiental del Maule rechazó el proyecto que obviamente iba a pasar también por el hábitat de esta ranita. Bueno, esperemos que sea antes, sí, quizás me mucho los 10 años, pero son procesos que toman tiempo. O sea, por lo menos nos quedamos también con que se ha robustecido lo de la ranita de Darwin, que también es un trabajo, el profesor ahí decía también, es esta buena noticia del relanzamiento de la estrategia. Ujú. Así Así es. es. El doctor Claudio Assad, quien es director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad y también del doctorado en Medicina de Conservación de la Universidad Andrés Bello, por supuesto también es director del Instituto One Health y especialista en conservación, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de esta noticia también que se dio el día de ayer respecto al rechazo de este proyecto que iba a afectar también el lugar donde habita la ranita del Pehuenche. Muchas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Muchas gracias, que estén Que bien. esté muy bien. Oye, interesante tema, sobre todo porque a veces uno desconoce. Chile tiene tantas maravillas, tiene tanta riqueza en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la fauna, en cuanto a insectos, especies. Así que, bueno, ojalá que se pueda ir avanzando también en este equilibrio entre el desarrollo y el cuidado. No puede ser hoy día uno por sobre otro. Sí, de hecho, bueno, dentro de las observaciones que se habían indicado a esta iniciativa, que se enumeraron en más de 16.000, se hablaba de que, claro, no era en contra del proyecto como tal, sino que era del trazado y por dónde iba a pasar. Es decir, podría trabajarse hacia, entonces, poder pasar hacia un lugar donde no vaya a afectar, por ejemplo, en este caso, a la ranita del pehuenche, que además está en estado crítico de extinción, por lo tanto, quedan menos de 1.000 ejemplares, como nos también explicaba el doctor Assad, está su hábitat es un lugar muy específico y muy acotado, por lo tanto no puede como que vivir en otro lado que no sea ahí y claro, mientras que ese proyecto puede pasar por otro lado también. Sí, no, pero si tiene que haber, está tan avanzado, tenemos tanta tecnología, ¿cómo va a ser que hoy día, no sé, las grandes empresas no tengan una alternativa para poder avanzar en sus proyectos, pero además cuidar, en este caso, algo muy que tiene su espacio tan acotado? Sí, como tiene decía. que en el fondo conversar ambas Sí. situaciones.